Hola a todos y todas, feliz de estar con ustedes este 24 de febrero, nuestra cita de nuestro café, un espacio de reflexión que hemos ido afianzando poco a poco y que gracias a ustedes, a la colaboración, a la participación, pues me veo cada vez más motivada a traerles diferentes temas. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médico psiquiatra absolutamente convencida en el poder que tiene la promoción en salud y la prevención. Porque si bien es cierto, muchas enfermedades se podrían llegar a prevenir y podemos tener una vida más sana y mucho más agradable. Aunque sabemos que 100% los riesgos no los podemos evitar porque existe la parte genética y existen ciertos factores ambientales que no podemos controlar, pues nos hemos enfocado en estos cafés en hablar de aquellas cosas que sí podemos entrar a modificar. Nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes frente a determinadas cosas. En el día de hoy les traigo un tema que me han pedido mucho. Ya era hora de que habláramos de él. Es un tema bastante femenino, anticipándome un poco al mes que viene, que es el mes de la mujer, pues vamos a hablar de un tema que afecta a un gran grupo de mujeres y es el síndrome de ovario poliquístico. Les traigo en primer lugar una viñeta de una paciente para que reflexionemos un poquito acerca del impacto que puede llegar a tener esta enfermedad en las mujeres. Gorda, peluda, llena de granos. Pareces una mazorca recién arrancada, me gritaban mis compañeros. La tristeza era tremenda y la sensación de rechazo era todavía peor. Me sentía aislada, me sentía anulada. Me comencé a dar atracones desde muy jovencita. Mi peso siguió aumentando y mi cara se siguió llenando de granos. Ningún chico se fijaba en la mujer mazorca. Iba a cumplir mis 15 años y no tuve celebración ninguna. Pero mi madre decidió llevarme donde el ginecólogo y después de un tratamiento mi cuerpo, mi cara comenzó a cambiar. Los granos se fueron, el vello de mi rostro desapareció con otro tratamiento, pero el dolor que viví mientras tuve la enfermedad activa me hizo sentir insegura en el futuro y todavía no me permite hacer buenos amigos. Vivo aislada, soy un poco tímida e insegura y vengo para tratar de mejorar mis habilidades sociales. Esta es de pronto una de es un resumen de algo que me dijo una de mis pacientes. Y lo traje a colación con el permiso de ella porque pienso que refleja un poco gran parte de la problemática que tienen muchas de las personas que tienen el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico y qué lo produce? Empecemos por allí. Este es un desequilibrio de las hormonas reproductivas. Ocurre relativamente frecuente, entre un 5 y un 10% de mujeres la presentan, pero entre edades entre los 14 y los 44 años de edad, es decir, es una enfermedad de la edad reproductiva de la mujer. Se sabe que es la enfermedad endocrina más común de la etapa reproductiva. El síndrome de ovario poliquístico aparece, como les digo, con desequilibrios endocrinos, pero también metabólicos, que comprometen nuestra salud general, nuestro aspecto físico y la fertilidad. La alteración de la secreción de diversas hormonas conduce a unas diferentes manifestaciones metabólicas, reproductivas, cardiovasculares, entre las que se destaca específicamente algo llamado hiperandrogenismo. ¿Qué es eso? Esto es un exceso de hormonas masculinas circulando por nuestra sangre. También aparece algo que se llama la resistencia a la insulina, que es una tendencia a la hiperglicemia, a que tengamos el azúcar en la sangre alta y también obviamente que predispone a un aumento de peso, a la obesidad. Muy bien, dicho desequilibrio hormonal va a generarnos
alteraciones anatómicas dentro de unos órganos muy importantes en nuestro aparato reproductor, que son los ovarios. Y como sabemos, los ovarios producen mes a mes unos óvulos como parte de nuestro ciclo menstrual normal. Pero en una chica, una mujer que presenta síndrome de ovario poliquístico, el óvulo puede llegar a no desarrollarse o no desprenderse durante el periodo de la ovulación. El riesgo de presentar síndrome de ovario poliquístico puede incrementarse si la paciente tiene aumento de peso, si presenta obesidad o si hay antecedentes familiares de la misma enfermedad. Por ejemplo, la mamá, la tía, la hermana, la prima. Entonces, estos factores genéticos en la aparición de síndrome de ovario poliquístico también son muy importantes. ¿Qué podemos resumir en lo que yo les he dicho? Pues es una enfermedad netamente femenina donde hay una alteración a nivel de nuestras hormonas femeninas y resulta que hay un aumento de las hormonas masculinas, un hiperandrogenismo. También se presentan alteraciones metabólicas que involucran básicamente el metabolismo de la glucosa. Y con esto se empiezan a presentar otras cosas que están asociadas, por ejemplo, al trastorno metabólico. Entonces, es como se dan cuenta ustedes, comprometen muchas cosas. O sea, se altera nuestro sistema hormonal, también se altera nuestro sistema, nuestro ánimo, porque también hay gran asociación a trastornos psiquiátricos, trastornos del comportamiento. Sí, ahora hablaremos más profundamente de esto y algo que a todas las mujeres en edad fértil nos puede llegar a preocupar y es el hecho de llegar a concebir, de ser fértil. Y resulta que infortunadamente esta enfermedad produce infertilidad. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico? Empecemos por las manifestaciones ginecológicas. A nivel ginecológico es frecuente presentar algo que se llama amenorrea, es decir, la falta de menstruación por 3 o más meses. Se desaparece la menstruación por varios meses. O otra cosa que se llama oligomenorrea, es decir, menos de 9 menstruaciones en el periodo de un año. Es decir, estamos hablando de que son ciclos irregulares con amenorreas, o sea, dejo de menstruar por meses sin que tenga esto que ver con que yo esté embarazada, sino que no estoy haciendo una adecuada ovulación. Y esto genera esta alteración en mi sistema endocrino. Muy bien. También, como vemos, se presenta una anovulación, o sea, no hay ovulación, hay dificultades muy importantes para quedarnos embarazadas y hay un riesgo muy grande para presentar cáncer de endometrio. Y esto quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, y lo primero son las alteraciones ginecológicas que ya las vimos, que básicamente son alteraciones en el ciclo menstrual, pérdidas de algunos ciclos menstruales, anovulación, ¿sí? E infertilidad. También tenemos a nivel de nuestro cuerpo algunas manifestaciones que son llamativas. Y hay que aclarar, no a todas las mujeres les dan estas manifestaciones. Hay muchas mujeres que tienen ovario poliquístico y que no han aumentado de peso, que no presentan las siguientes manifestaciones, pero que sin embargo tienen una cantidad de andrógenos demasiado elevada en su sistema y que hay que tratárselo. O sea que lo importante aquí es, si empezamos a notar fallas en nuestra menstruación, si empezamos a notar ciclos anovulatorios, entonces hay que asistir al ginecólogo porque, como les digo, es una enfermedad bastante frecuente. Lo segundo es aparición excesiva de vello en nuestra cara, en nuestra barbilla, alrededor de los pezones, en la patilla, periumbilical, en la ingle. A este fenómeno de estar tan peludas y son pelos gruesos, toscos, se le llama hirsutismo.
A esto se le llama hirsutismo y está presente casi en un 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Otra manifestación son problemas cutáneos. ¿Qué tipo de problemas cutáneos? Acné, acné a veces complicado, que se repite en el tiempo, comedones incómodos que hay que consultar varias veces con dermatología, seborrea en nuestro rostro, en nuestro cuello, en el pecho, en la región superior de la espalda. También se pueden presentar unas pequeñas lesioncitas marrones llamadas acantosis nigricans, pero esto es debido a la resistencia a la insulina. Es frecuente el oscurecimiento de algunas zonas de la piel, sobre todo en los pliegues del cuello, en la ingle y debajo de los senos. Hay que estar muy alerta a estas manifestaciones cutáneas. Y adelgazamiento capilar y caída del cabello. A esto hay gente que llega incluso a hacer una llamada alopecia androgénica, que es la típica de los hombres. Entonces, fíjense que algunas pacientes tienen todas estas manifestaciones floridas, otras solamente presentan la caída del cabello y otras presentan además cuadros de un incremento de peso. Esto es importante. Bueno, otras manifestaciones. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones metabólicas. Aquí hay una tendencia de obesidad, pero de obesidad de predominio central, o sea, como manzana. Hay como un incremento en la panza. Vamos a ver que es una obesidad centrípeta, que incluso es la más peligrosa para eventos cardiovasculares. Y estas pacientes presentan ese tipo de obesidad. Casi en un 70% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden llegar a tenerla. Además se asocia a algo que se llama hígado graso, ¿sí? Y al síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una combinación de varias cosas que incluyen obesidad, hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos se nos elevan. Tenemos apnea del sueño. Presentamos, por ejemplo, ronquidos y obstrucción respiratoria durante el sueño. Hay hipercolesterolemia, hay hipertensión arterial, hay hiperglicemia y esto se ocurre en un 40% de los casos. Entonces, para clarificarles, porque creo que de pronto mezclé varias cosas y es bueno entender qué es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluye son alteraciones en algunos marcadores de nuestras analíticas que son muy importantes y que nos van a mostrar unos factores de riesgo para presentar eventos cardiovasculares y cerebrovasculares de mucha importancia, que son básicamente obesidad, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hipertensión arterial e hiperglicemia. Y esto es lo que ocurre en el 40% de los casos. En las pacientes que ganan peso se va a presentar obviamente lo que les explicaba, que es el síndrome de apnea de sueño, que son ronquidos, obstrucción respiratoria durante el sueño. Y algo que es muy importante y que me toca a mí como psiquiatra es la aparición concomitante de trastornos psiquiátricos, específicamente trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar, trastornos de la conducta alimentaria, especialmente el trastorno por atracón. Y esto es muy importante porque yo he visto dentro de mis pacientes, he tenido que remitir a varias de mis pacientes al endocrino y al ginecólogo porque resulta que tenían un cuadro de obesidad, pero también estaban teniendo estos síntomas de ovario poliquístico. O sea que todos los médicos debemos estar muy alerta preguntando acerca de los ciclos menstruales y examinando completamente las características físicas de nuestras pacientes para llegar a tener un grado de sospecha. Esta parte es importantísima. Es importante tener en cuenta, como les decía inicialmente, que muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen no presentar síntomas de importancia o tener uno que otro síntoma aislado, acné, amenorrea, el pelo grasoso, y por eso es muy importante una muy buena valoración por parte de ginecología y tener en mente la enfermedad para poder llegar a hacer un diagnóstico oportuno, temprano. Infortunadamente, cuando no pensamos en una enfermedad,
pues no la vamos a diagnosticar. Entonces muchas veces nos agobiamos y nos preocupamos más por la parte estética de ver cómo me quito el pelo, que como soy de peluda, cómo me quito el pelo o cómo, o qué cosas o qué tratamientos me hago en la cara para tratarme el acné o qué dietas milagro utilizo para bajar de peso, que consultar con un especialista que logre determinar si acaso hay una cantidad de hormonas masculinas en tu cuerpo que estén impidiendo que ovules y que estén generando todo este tipo de manifestaciones. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa este síndrome de ovario poliquístico? Este síndrome que, como les decía, se caracteriza por alteraciones menstruales, por hiperandrogenismo, por quistes ováricos, porque no les había mencionado eso, que se van a ver en una ecografía, vemos que hay unas alteraciones neuroendocrinas y metabólicas que involucran al hipotálamo, hipófisis, ovario, que es un eje que controla el funcionamiento de nuestras hormonas. Parece ser que hay una producción de esteroides y un hiperandrogenismo de manera irregular, de manera desordenada, de manera que está generando alteraciones en la fisiología femenina. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que se trata básicamente de una alteración que viene desde el mismo cerebro, hipotálamo, hipófisis, adrenal, ovarios. Y aquí también es importante que sepamos que esto se puede tratar y que entre más rápido vayamos a la consulta donde el endocrino, donde el ginecólogo que se ha especializado en endocrinología, pues más rápido tendremos unos buenos resultados. Se ha establecido que el hiperandrogenismo es la principal causa del ovario poliquístico, debido obviamente a unas alteraciones, como les decía yo, de las enzimas de estas vías que generan los esteroides, ¿sí? Y que van a provocar una estimulación exagerada de una hormona que se llama la hormona luteinizante, que va a generar unos pulsos muy, pero muy rápidos, y esto va a producir también alteraciones a nivel de unas hormonas liberadoras de las gonadotrofinas. Esto no me haga mucho caso de toda esta terminología que es un poco científica, pero es simplemente para explicarles que es algo complejo, que tiene que ver con un desequilibrio en este aparato hormonal maravilloso que tenemos, en donde dejan de producirse unas hormonas para producirse otras que normalmente no deberían. Entonces, básicamente, quiero que se queden con esto. La elevación de los andrógenos, o sea, estas hormonas masculinas, evitan que haya el desprendimiento del óvulo en el ovario con cada ciclo menstrual, y son también las responsables de las manifestaciones cutáneas. O sea, el hecho de tener tantas hormonas masculinas en nuestro cuerpo hace que tengamos los problemas de la piel, como les decía, el acné, el hirsutismo, la calvicie, la grasitud y a veces la voz más ronca. Entonces, por otra parte, esto es un escenario, lo que nos generan las hormonas masculinas. El otro escenario es lo que nos generan los niveles elevadísimos de insulina que se pueden presentar. Esto también es muy importante dentro del desarrollo de la enfermedad. No solamente se elevan las hormonas masculinas, sino que también se eleva la insulina. ¿Y qué pasa? La insulina es una hormona muy importante que es producida por unas células del páncreas, y su función, como ustedes saben, es transportar el azúcar, la glucosa, que entra al organismo, a las células, para ser convertida en energía mediante un procedimiento que se llama glucólisis. Además, se puede almacenar en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. Cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico, nos va a dar algo que se llama resistencia a la insulina. ¿Y aquí qué es lo que pasa?
Aquí lo que ocurre es que cuando nuestras células no responden normalmente a la insulina que hay, como consecuencia, ese nivel de insulina se empieza a elevar y elevar más de lo normal. Lo que quiere decir es que aunque tengamos una insulina para poder transportar la glucosa dentro de las células, resulta que las células no reciben ese azúcar. Es decir, como que se resisten a la acción de la insulina y entonces se cambia la vía metabólica y se lleva toda esa glucosa, va a ser convertida en grasa y se va a ubicar generalmente alrededor de nuestro abdomen, en nuestras nalgas, en diferentes zonas y se va a convertir en grasa. Entonces esto es muy importante porque esta resistencia a la insulina es asociada con nuestro incremento de peso. Muchas mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina, sobre todo las que hemos evaluado que tengan sobrepeso y obesidad, casi todas tienen esta resistencia a la insulina. Y aquí hay una cosa muy importante. Esto se puede llegar a mejorar si empezamos a tener hábitos saludables, porque se ha visto que las que tienen mayor resistencia a la insulina son aquellas que comen pésimamente, aquellas que les encantan los ultraprocesados, que todo el tiempo viven comiendo helados, galletas, gaseosas, bebidas azucaradas, alcohol. Esas personas van a desarrollar más alteración y más resistencia a la insulina. Entonces, el hecho de tener este consumo de ultraprocesados de manera cotidiana y de bebidas azucaradas empeora el cuadro del ovario poliquístico, para que lo tengamos muy en cuenta. Además, se ha visto que también estas personas con síndrome de ovario poliquístico, con este tipo de comportamientos alimentarios, de malos hábitos alimentarios, de saltarse las comidas, de hacer dietas milagro y después llenarse de dulce, de las que hacen atracones, etcétera. Además, que llevan una vida sedentaria, que son las adoratrices del sofá, que no se mueven del sofá o que no hacen ejercicio para nada, que detestan el ejercicio, que detestan las verduras, que detestan las frutas, pues estas personas van a tener un mayor impacto con su enfermedad. Entonces, a ver, si hay además antecedentes familiares de diabetes de tipo 2 en la familia, pues esto va a empeorar el cuadro. Entonces vemos cómo se unen varias cosas. Alteraciones hormonales, donde aparece un papel muy importante las hormonas masculinas. Una alteración a nivel de nuestra insulina y una resistencia a la insulina que va a ayudar a que se presente la obesidad. Una infertilidad debido a nuestros ciclos anovulatorios. Y si además tenemos unos malos hábitos, y si además no hacemos ejercicio y no manejamos adecuadamente el estrés, el cuadro clínico del síndrome de ovario poliquístico se hace más florido y empeora. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico y cómo determinamos las comorbilidades? Lo primero que tendríamos que hacer es hacer una evaluación física y clínica muy, pero muy exhaustiva. ¿Qué incluye? Incluye una entrevista donde se pregunta acerca de los ciclos menstruales, los intentos de quedar embarazada, los hábitos de vida, el consumo de algunos medicamentos, porque hay que descartar que se trate de otra enfermedad. Por ejemplo, hay pacientes que crónicamente deben tomar esteroides o que deben tomar antidepresivos o antipsicóticos y que tienen otra enfermedad de base que hace que hayan aumentado de peso y que tengan una obesidad centrípeta igual, ¿sí? O un síndrome metabólico, pero que no es específicamente debido a un síndrome de ovario poliquístico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una artritis reumatoidea o si yo tengo una psoriasis y vengo tomando desde hace mucho tiempo esteroides, pues obviamente esto va también a alterar mi metabolismo y es un diagnóstico diferencial al síndrome de ovario poliquístico.
También hay que preguntarles exhaustivamente acerca de los hábitos de vida. El consumo, por ejemplo, consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, cómo manejan el estrés. Es muy importante. La presencia o ausencia de trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, si ha presentado en algún momento trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, de qué manera se enfrenta a las adversidades, a antecedentes de abuso sexual infantil, porque recuerden cómo el abuso sexual infantil se ha asociado a varios cuadros de obesidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. También revisar, hacer un examen físico buscando signos en la piel, en el cabello, los que ya hemos visto, ¿no? Si hay la aparición de comedones, de barritos, la calidad del pelo, mirar y revisar muy bien la glándula tiroides, hacer una evaluación muy completa, un examen muy completo físico. Si se tiene, por ejemplo, hay que tener un cuidado muy especial en la valoración ginecológica, que incluye pues un examen pélvico para detectar los signos de las hormonas masculinas, por ejemplo, un clítoris agrandado podría ser un síntoma asociado al síndrome de ovario poliquístico, y controlar si los ovarios tienen un tamaño más grande de lo normal o se encuentran inflamados. Y muchas veces que se hace, se pide una ecografía pélvica para valorar ese tipo de situaciones. Muy bien, el ultrasonido pélvico es muy importante porque este examen utiliza el ultrasonido para examinar los ovarios en busca de los quistes y comprobar, revisar el endometrio, o sea, la capa que cubre el interior del útero o de la matriz. Y curiosamente, no es indispensable tener quistes en los ovarios para tener síndrome de ovario poliquístico. Por lo que les digo, es que una ecografía ginecológica en una persona con síndrome de ovario poliquístico podría en un momento dado llegar a ser normal sin que esta persona no lo padezca. Entonces, para eso tenemos otros exámenes que podemos utilizar. Muy bien, entonces, mirar también exámenes de laboratorio. Aquí son muy importantes los exámenes de laboratorio. ¿Cuáles? Exámenes de sangre que sirven para medir el conteo de los andrógenos, precisamente las hormonas masculinas. El médico buscará otros problemas comunes relacionados con las hormonas que podrían relacionarse con el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, enfermedades de la glándula tiroides o de la glándula suprarrenal. Es muy importante en estas pacientes siempre medirles los niveles de glucosa y la hemoglobina glicosilada, y medirles los lípidos en sangre y medirle la función hepática, porque como les digo, hay algunas pacientes que van a desarrollar un hígado graso y van a tener pruebas hepáticas alteradas como las transaminasas y como las transaminasas y como la gamma glutamiltransferasa, que son marcadores que nos van a indicar si se presenta esto. Si sospechamos un hígado graso, también tendremos la posibilidad de hacer ecografías y otros estudios para poderlo descartar y para poderlo manejar. Muy bien. Otra cosa importante a preguntar hay que hacer en algunas ocasiones estudios de los patrones de sueño, hacer estudios del sueño, porque muchos pacientes pueden presentar apnea de sueño, pueden presentar problemas a la hora de dormir, y esto puede empeorar el pronóstico del paciente. Ahora, por último, yo después de que se hagan examen de laboratorio, después de que hagamos el examen ginecológico, del examen general, etcétera, etcétera, pues para mí es muy importante hacer una muy buena valoración psicológica y psiquiátrica, porque existe una gran evidencia de que hay una frecuencia elevada entre psicopatología de mujeres que presentan también síndrome de ovario poliquístico. Estas mujeres tienen un riesgo mayor a presentar comorbilidades como depresión mayor, ansiedad generalizada, fobia social, trastornos de la conducta alimentaria, especialmente trastornos por atracón,
y también disfunciones sexuales, es decir, alteraciones a nivel del deseo sexual. Entonces, en resumen, estas mujeres deben ser valoradas en diferente nivel, porque como les decía, los síntomas pueden llegar a generar mucha confusión, pueden llegar a generar mucho sufrimiento. Estas pacientes pueden sentirse muy inseguras y pensar que no son mujeres en el sentido de la palabra porque no son capaces de concebir. Pueden sentirse avergonzadas por el aspecto físico, pueden desarrollar alteraciones en su imagen corporal y pueden generar situaciones como aislamiento y pues obviamente cosas que tienen que ver con el estigma del que ya habíamos hablado. Entonces, es muy importante ofrecer a las pacientes la detección temprana de síntomas depresivos o de síntomas ansiosos o de síntomas que tienen que ver con una alimentación desordenada para poder ayudarles a manejar como todo el conjunto de elementos que están involucrados en este síndrome de ovario poliquístico. Algunas investigaciones recientes han explorado la asociación entre síndrome de ovario poliquístico y los trastornos alimentarios y especialmente se ven asociados a bulimia y a trastorno por atracón. Y se reporta que estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico parece tener mayores razones para sentirse insatisfechas con su imagen corporal, dada a esa tendencia al sobrepeso, a la obesidad, al acné, al hirsutismo, a la infertilidad y a todas estas manifestaciones del hiperandrogenismo, por lo que podrían llevar a conductas peligrosas como búsqueda de cambios extremos, cirugías, dietas reiterativas, restrictivas, muchísimo sufrimiento físico, muchísimo sufrimiento mental. Estas dietas restrictivas lo que va a favorecer es que se asienten más estos trastornos de la conducta alimentaria y el sufrimiento mental. Muy bien. Además, pues estas pacientes pueden presentar muchos síntomas somáticos. Entonces, sin duda, todo esto que les he dicho puede llegar a ser estigmatizante para las mujeres y disminuir muchísimo su calidad de vida. Entonces, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico son más propensas a reportar, como me reportaba mi paciente, problemas con baja autoestima, angustia psicológica y trastornos con la comida, problemas de una alimentación desordenada. La baja autoestima, la angustia psicológica están muy correlacionados y aumentan el riesgo de otro tipo de trastornos. Por ejemplo, estas pacientes que tienen pobres habilidades sociales, que se sienten aisladas, que sienten que ninguna dieta les sirve, que sienten que son rechazadas, muchas veces suspenden todos los tratamientos y empiezan a comer vorazmente, siguen en un estado de sedentarismo y obviamente sus síntomas van a empeorar y su depresión va a empeorar. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta todos los aspectos, los biológicos, los psicológicos y los sociales. No olvidemos que este síndrome de ovario poliquístico es una afección endocrina y que está asociada a nuestro aparato reproductivo, a nuestro sistema nervioso central también, porque puede provocar, como les digo, alteraciones en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, y por eso necesitamos el apoyo psicológico y el apoyo interdisciplinario muchas veces. A ver, el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento de síndrome de ovario poliquístico, hay algunas medidas. Lo primero que se recomienda es el mantenimiento de un peso saludable. Adquirir
y mantener unos hábitos de alimentación saludable, como ustedes ya lo saben, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, la gran variedad de alimentos que tenemos, de hojas verdes, la gran cantidad de frutas, de verduras, eh, pues se convierten en un excelente fuente no solo de nutrición, sino de salud para estas pacientes. Entonces, con ayuda de un buen dietista, nutricionista, y la práctica de actividad aeróbica y de fuerza en forma periódica, por lo menos 300 minutos de ejercicio semanales, esto va a contribuir a aliviar bastante los síntomas asociados al síndrome de ovario poliquístico. Si evitamos los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, la sal en exceso que hace que nos sintamos más hinchadas, más grandes, esto va a ser algo muy bueno para nuestra salud. Y también pues el hecho de evitar las bebidas alcohólicas, porque muchos pacientes, muchas de estas pacientes que como decimos, se echan al 3 y dicen, ah, no, yo ya no tengo solución, yo estoy aquí, a mí nadie me va a parar bolas, se dedican a consumir licor, se dedican a aliviar su tristeza a través de la comida y a intoxicarse con televisión, con series, con cosas inconsistentes y muchas veces podrían mejorar cantidades si solo tomaran la decisión de empezar a tener un mayor autocuidado y a considerar lo valiosas, lo importantes que son cada una de ellas. Eso es importante también la actitud, pero también la actitud de nosotros los médicos y el hecho de poder apoyar a nuestros pacientes a esto. Ahora aquí es importante, no es hablar de dietas terribles, restrictivísimas, no, hay que hablar de reducir el peso paulatinamente, porque esto puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en la sangre, puede disminuir esa resistencia a la insulina, mejorar en la forma en que nuestro cuerpo utiliza la insulina y ayudar a que esta hormona alcance unos niveles normales. Mire, incluso bajar el 10% de peso. Por ejemplo, una mujer que pesa 150 libras y que baje 15 libras, le puede ayudar a que el ciclo menstrual se vuelva más regular y que tenga más posibilidades de quedar embarazada. Una persona, una mujer que tiene obesidad y que logra la mayor pérdida de peso en el menor tiempo posible, esto no es garantía de nada y no es clave para ningún tratamiento exitoso. Estas bajas de peso exageradas se ha visto que después tienen un efecto yo-yo y la persona vuelve a aumentar de peso y vuelve a presentar los mismos síntomas. En cambio, las pequeñas disminuciones de peso corporal, ir poco a poco, ir pautado, tener un diario donde vamos anotando diariamente cuáles son nuestras costumbres, qué estamos comiendo, qué cosas dejamos de alimentarnos mal y empezamos a incluir cosas que realmente nos alimenten. Cuando ya empezamos a tener control sobre nuestras conductas alimentarias, el tamaño de las porciones, tratar de comer acompañados, tratar de evitar comprar estos ultraprocesados y estas cosas para llenar este vacío o esta soledad. Y en lugar de hacer esto, empezar a buscar otras herramientas para manejar nuestras emociones, pues esto es muchísimo más útil. Muy bien. En personas con obesidad, como les decía, bajar de peso de manera rápida no nos va a garantizar ningún éxito. Las pequeñas, como les digo, reducciones de peso son más efectivas, del orden del 5 al 10% del peso, reducen en forma considerable múltiples factores de riesgo a estas patologías de las que habíamos hablado, que se presentan aquí, como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares como infarto agudo de miocardio o cáncer de endometrio. Otro elemento para que tengamos en cuenta es manejar una buena higiene de sueño.
Si tenemos una apnea de sueño, hay que tratárnosla y tener unas adecuadas estrategias para manejar el estrés. Un poco más de meditación, un poco más de caminatas, este bálsamo que nos dan las endorfinas con el ejercicio ayuda, tener una actividad que sea placentera, tener un sentido de vida puede ayudarnos cantidades, evitar esa alimentación emocional y compulsiva, y si la tenemos, pedir ayuda profesional. Esto es importantísimo. Tras de intentar comer a conciencia plena, dejar de comer por obligación, sino comer y disfrutar de cada bocado. Cuando disfrutamos de cada bocado y le damos un papel importante a la comida y no nos atragantamos, vamos a disfrutar más y vamos a comer menos. No nos olvidemos que el tamaño de las porciones cuenta a la hora de alimentarnos. Entonces, primer elemento importantísimo para manejar el síndrome de ovario poliquístico, porque mejoramos el síndrome metabólico, sería adquirir hábitos saludables, entre ellos el ejercicio y una alimentación saludable más basada en vegetales. Recuerden, si vamos a comer carne, que sea 2 veces a la semana en porciones pequeñas. Si vamos a utilizar el aceite, que sea aceite de oliva, un aceite, por ejemplo, el que viene del aguacate, el aceite de uva, que son aceites saludables, ¿sí? No utilizar grasas animales, manteca, mantequilla o este tipo de cosas. Lo otro, que ya no es solamente el ejercicio y la alimentación, es el autocuidado, el mantener una higiene personal, estar muy pendiente de la aparición de lesiones, porque muchas veces cuando hay obesidad, cuando un paciente presenta un cuadro de obesidad, también puede presentar humedad en algunas zonas y se pueden presentar lesiones en la piel como hongos u otras cosas. Entonces, una limpieza cuidadosa, tener mucho cuidado y revisar nuestro cuerpo de manera constante, y el hecho de buscar ayuda. En dermatología hay una cantidad de técnicas que van a permitir ayudarte a retirar el vello o a inhibir el crecimiento de ese vello exagerado que aparece en la barbilla o en zonas donde no tiene que aparecer. Hay tratamientos actualmente. Puedes probar con cremas depilatorias para el vello facial, remoción del vello con láser o electrolisis. Bueno, eso te lo dirá tu dermatóloga, ¿sí? También existen cremas y productos depilatorios en farmacia. Hay procedimientos, por ejemplo, que son con láser, que son de mucha utilidad, pero que son llevados a cabo por médicos especializados. No vayan a cualquier parte, tengan mucho cuidado, porque muchas partes les ofrecen este tipo de tratamientos, pero asegúrense de que sea un médico titulado y una persona que sepa utilizar estos láser y este tipo de elementos, porque pueden ser sometidos a quemaduras y tener problemas y cicatrices y este tipo de cosas. Existe un tratamiento para la piel con prescripción. Es una crema que se llama eflornitina, que ayuda a demorar el crecimiento del vello en algunas zonas no deseadas, pero esas cremas y estas cosas te las va a prescribir el dermatólogo. Aquí es importante que sepas a dónde buscas ayuda profesional. No vayas a un sitio de estética donde no hayan personas tituladas, porque hay mucha gente que dice que te va a quitar los vellos y que te va a hacer eso y te hace desastres. Bueno, otra cosa, el segundo punto que es importante es el uso de medicamentos para tratar las alteraciones hormonales, y ya tu ginecólogo te va a prescribir unos anticonceptivos específicos con unas características específicas, unos progestágenos derivados de la 19 nortestosterona. Entonces, hay estos medicamentos, estos tipos de anticonceptivos muy especiales, te van a ayudar a regular el ciclo menstrual, a bajar el riesgo del cáncer endometrial, a mejorar el acné, a reducir el vello excesivo en el rostro y en el cuerpo. Este tipo de anticonceptivos tiene un papel, a ver,
antiandrogénico indirecto. También hay otros anticonceptivos orales con progestágenos que son antiandrogénicos, que tienen una acción antiandrogénica directa, que sería, por ejemplo, el acetato de ciproterona, la droperidona, que suelen ser bastante utilizados. Entonces tenemos, por un lado, hábitos saludables, por otro lado, el autocuidado, por otro lado, el uso de estos medicamentos que son utilizados para mejorar tu función endocrina, y hay el empleo de otros medicamentos que no son anticonceptivos, pero que son antiandrógenos. Aquí estaría, por ejemplo, hay un diurético que se llama la espirulolactona y también está el finasteride. Estos van a bloquear el efecto de los andrógenos y te ayudan a reducir la caída del cabello. Entonces, todavía no están muy aprobados por la FDA, pero muchos especialistas ya los están utilizando. Y tenemos la metformina. Sí, en este caso, el síndrome de ovario poliquístico, se utiliza la metformina, se conoce como glucopaje, y se utiliza normalmente para tratar, para manejar este tema de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Y se ha visto que puede mejorar el síndrome de ovario poliquístico en algunas mujeres. Tampoco es algo de uso generalizado, uno tiene que ver en qué pacientes lo administra y cómo lo administra, porque la metformina tiene otra característica y es que optimiza la capacidad de la insulina para disminuir el azúcar en sangre, y además va a reducir los niveles de insulina y de andrógenos. Esto es importante, pero esto no es inmediatamente, eso es después de varios meses de utilización. Podría incluso asociarse a algunos estudios que muestran que la metformina puede ayudar a reactivar la ovulación, pero normalmente solo sobre el acné no tiene mucho efecto, y tampoco tiene mucho efecto sobre el vello en el cuerpo. Y lo último que yo les diría sería: tengamos cuidado con un buen mantenimiento de nuestro equilibrio emocional y tratemos de preservar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque es que este síndrome de ovario poliquístico se ha convertido en un grave problema de salud pública, siendo, como les decía, el más común de los desórdenes endocrinos de la mujer en edad reproductiva. Y es una enfermedad, como les decía, que tiene múltiples aristas, etiología multifactorial, tiene muchas comorbilidades, pero entonces estas comorbilidades como la obesidad, la hiperplasia endometrial, la infertilidad, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, etcétera, eh, tiene que ser atendido con mucho cuidado, con mucho rigor. Debe tener un seguimiento en el tiempo. Pero me parece que lo más importante es que nosotros, dentro de nuestra cultura, del área donde vivimos, tengamos conocimiento de que esto es frecuente, de que esto puede dar y de que muchas veces no se presenta tan florido. Entonces, ante pequeños cambios que empecemos a ver en nuestro cuerpo, como ya les decía, grasitud en la piel, barros, caída del cabello, un cabello más delgado, un cambio en el tono de la voz, un cambio en el tamaño del clítoris, un incremento de peso sin explicárselo bien, pues es hora de consultar. Aquí es muy importante, ¿por qué? Porque esta enfermedad puede disminuir nuestra calidad de vida, puede generarnos cambios en nuestra imagen corporal y de identidad, puede generarnos baja autoestima, puede generar dificultades psicosexuales y problemas en la pareja, así como llevarnos a ejecutar cosas poco saludables, como sería incursionar en el consumo del alcohol, de la alimentación compulsiva y el uso del cigarrillo. Entonces, muchas mujeres con ovario poliquístico se sienten ansiosas por su incapacidad de quedar embarazadas, se sienten frustradas, se sienten tristes y se sienten diferentes por el exceso de vello corporal o facial, o por el cambio en la piel, por el acné. Y esto sienten que pierden control sobre su salud y su cuerpo.
Entonces, los valores que tenga cada persona y la cultura en que esa persona viva, en que esa mujer viva, pues va a influir en las características que puedan resultarle angustiantes. Porque si estamos en un ambiente donde la belleza física, donde la delgadez son muy importantes, pues esto se vuelve algo muy doloroso para muchos pacientes. Y estas mismas características de la enfermedad pueden afectar el bienestar emocional de todas las mujeres, no importa la condición social, la condición económica, no importa nada. Por eso es importante que el conocimiento nos genera, nos da, nos transforma, nos da poder. Tratemos de informarnos siempre de fuentes fiables. Tomemos decisiones con criterio, con convicción. Esto nos va a permitir avanzar en el tratamiento, en la detección a tiempo y en conseguir el equilibrio que merecemos. ¿Se dan cuenta por qué el síndrome de ovario poliquístico es importante? ¿Y qué valor tan grande puede llegar a tener el hecho de tener unos hábitos saludables? De empezar a ejercitarme día a día, de empezar a comer adecuadamente, de empezar a pensar, de olvidarme de las dietas y pensar en una alimentación sostenible en el tiempo, de empezar a pensar en volver a quererme, a mi aceptación, en buscar ayuda profesional para poder vencer una cantidad de elementos que me pueden estar generando mucho sufrimiento. Esta es una invitación a todas las mujeres a que estemos muy atentas de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo. Y si pensamos, sospechamos que podemos estar presentando un cuadro de síndrome de ovario poliquístico, consultemos al tiempo. Si ustedes creen que a alguna persona le puede llegar a servir este material, por favor, compártanlo. También les pido encarecidamente que me compartan todos sus comentarios, todas sus inquietudes y que hablemos y que me digan qué otros temas de salud mental, qué otros temas de hábitos, qué otros temas que tienen que ver con prevención y promoción quieren que toquemos durante este espacio. Muchas gracias por la paciencia, por escucharme. Les mando un abrazo bien grande. Hagan caso omiso a esa cantidad de terminología médica, pero al ser médica se me escapa. Aquí la clave es, hay una alteración hormonal, ¿sí? Se incrementan los andrógenos. Segundo, hay una alteración metabólica, hay una resistencia a la insulina que va asociada a una cantidad de problemas como elevación del colesterol, como hipertensión arterial, como aumento, como diabetes mellitus tipo 2. Eh, y además puedo presentar otro tipo de manifestaciones como hígado graso. Estas son las manifestaciones dentro de mi cuerpo, sin olvidarnos de la infertilidad por estos ciclos anovulatorios y de las manifestaciones físicas. Díganme si no es un tema importante para tratar en un café. Bueno, muchas gracias como siempre a ustedes por estar cada semana conmigo y espero verlos muy pronto.